En esta lección, lección 3, voy a hablar sobre el lenguaje que vamos a utilizar, el lenguaje informático que vamos a utilizar para crear y manipular los datos de nuestra base de datos. Se trata del lenguaje SQL. Este lenguaje es un lenguaje estructurado en principio se creó para la consulta de base de datos, es decir, extraer determinada información que nos interese. Con el paso del tiempo, pues este lenguaje creció y ahora sirve tanto para hacer consultas como para crear el sistema de base de datos, es decir, la base de datos propiamente dicha, las tablas y campos, gestionar la base de datos, por ejemplo, borrando tablas o modificándolas, modificando campos, insertando registros, etcétera. Bueno, no, lo de insertar registros no. Lo de insertar registros, bueno, sí, también. ¿Y qué más se puede decir? Pues que este lenguaje, algo importante, es que se divide en tres grupos. Yo solo voy a hablar de dos. Eh, un grupo que es lenguaje de definición de datos. Una cosa importante. Esto, cuando hablo del lenguaje de definición de datos, no quiero decir algo aparte de SQL, sino que es un subgrupo que entra dentro de lo que es SQL, el lenguaje SQL. Es decir, el lenguaje SQL englobaría el lenguaje de definición de datos, que es un grupo de sentencias que nos sirven para gestionar nuestra base de datos, es decir, crear tablas, borrarlas, alterarla, vaciar una tabla. Y luego hay otro subgrupo que se llama lenguaje de manipulación de datos. Este sirve para gestionar los datos. Es decir, tenemos por un lado definición de datos, que es para gestionar la base de datos, y otro subgrupo que es para gestionar los datos propiamente dicho. Es decir, por ejemplo, podemos para insertar datos, para borrar datos, para, no sé, insertar registro, etcétera. Bien, lenguaje de definición de datos, por un lado, y lenguaje de manipulación de datos. Los dos están englobados por el lenguaje SQL. Este lenguaje es un lenguaje muy sencillo porque se asemeja mucho al lenguaje humano. Se divide en sentencias y cada sentencia debe acabar en punto y coma. Por ejemplo, create database, database ventas. Esta línea de código SQL está basada de tres palabras. Una es una, un operador, podríamos decir, que nos sirve para crear algo. En este caso, una base de datos. Create database. Y el nombre de la base de datos, que en este caso sería ventas. Como puedes ver, esta sentencia entra dentro del grupo de definición de datos. ¿Por qué? Porque con ello estamos gestionando nuestra base de datos, es decir, la estamos creando. Otra cosa sería si escribiésemos, por ejemplo,
insert into a ver, es que esto es un poco largo, pero esto ya lo explicaré, no es muy difícil. Punto coma al final. Esta sentencia de SQL entraría ya dentro de manipulación de datos, porque en este caso estamos manejando o gestionando los datos de la base de datos. En este caso estaríamos insertando en la tabla enero los siguientes valores, 24 y 43. Aquí valúes es valores. Bien, en enero tendría los campos trimestre 1 y trimestre 2. Es decir, quedaría insertar en la tabla enero, cuyos campos son trimestre 1 y trimestre 2, los valores 24 y 43 respectivamente. Es decir, respectivamente quiere decir 24 en trimestre 1 y 43 insertarlo en el campo trimestre 2. Bien, por otra parte, habrá observado que algunas palabras están en mayúsculas y otras en minúsculas. Por ejemplo, insert, database, into, create. Eso es porque la comunidad de programadores pues ha acordado que esas palabras estén en mayúsculas porque son palabras reservadas del propio lenguaje. Es decir, son palabras que utiliza el lenguaje para realizar diferentes acciones. Por ejemplo, en create, pues tú al poner esta palabra, el sistema que va a crear la base de datos, pues la leerá y dirá, vale, quieres crear algo. A continuación, database, una base de datos. Y ya pone el nombre. Las palabras clave no se pueden utilizar como nombres de tablas. Es decir, esto nos daría error. Incluso esto también daría error. ¿Por qué esto daría error? Porque la palabra values es una palabra reservada del sistema, del propio lenguaje. ¿No ves? También las palabras en mayúsculas nos ayudan a diferenciar el lenguaje SQL con otros lenguajes. Y es que este lenguaje SQL se suele embeber dentro del código de otros lenguajes, como de propósito más general, como puede ser C o PHP. Bueno, pues esto es todo. Hasta la próxima lección.